claves que hayamos visto, ¿qué dirían? A la revolución industrial, profe. Bueno, la revolución industrial es un proceso clave. ¿Y qué más? ¿Cómo se organizó la sociedad luego de estos procesos? Bueno, toda Y la en ese manifestación, cambio, ¿cómo ascienden también los comerciantes en la clase social? el ascenso de los comerciantes que se constituyen en general, ¿no es cierto?, en el sector dominante y que después muchos de ellos lideran la actividad industrial, pero La sobre todo las organización. mayores transformaciones las sufren los sectores trabajadores, ¿no? Porque eh, son ellos los que realmente mudan totalmente su forma de ser, que en su mayoría eran de extracción campesina, ¿sí? ¿De acuerdo? Y volviendo un poco a lo que se trabajó en teórica, a ver, ¿se acuerdan de algún concepto clave que hayamos dado en la clase de la revolución industrial en la parte teórica? Simplemente Protoindustria. recuperar algunas cosas, a ver. Protoindustria. Protoindustria, bueno, ahí salió uno bien importante, porque ese es como que divide un poco las aguas la forma de interpretar la revolución industrial. ¿Algún país El libre asociado? mercado. Sí, a ver, Sol, disculpa. El libre mercado que surgió. Bueno, el liberalismo y el libre mercado está asociado justamente a una nueva pauta, ¿no es cierto?, de comercio mundial que de alguna manera la viene a imponer la revolución. Los tipos de sistemas que ¿Algún existían país? en ese momento. ¿Cómo? Putin System, los tipos de sistemas, digo. De cómo se va atravesando los distintos sistemas, ¿no es cierto? ¿Y cuál sería digamos, la antítesis o lo diferente con la revolución industrial de esos sistemas previos? ¿Cómo le llamarían al sistema propio de la revolución industrial en cuanto a la producción industrial? Eso también es un concepto, si quieren, a ver. ¿Qué les parece? ¿Cuál fue el sistema que creó, el sistema de producción que creó la revolución industrial? ¿El capitalismo? El capitalismo. Es un sistema económico, social, digamos, cultural. Nosotros vivimos en sistema capitalista y solamente cuando reflexionamos sobre él podemos entender de que no siempre a lo largo de la historia la humanidad ha vivido bajo un sistema capitalista y que incluso todavía hay gente que, por más que estemos totalmente globalizados, que un poco se resisten a eso, pero no es una cosa natural el capitalismo, es algo que históricamente se fundó y que tiene sus bases económicas, sus bases políticas, sus bases culturales, digamos, el consumo, esa constante adaptación a la transformación tecnológica, todo eso es propio del sistema capitalista. Y vuelvo a repetir, el capitalismo existe como tal ya desde fines del siglo XVIII, o sea que fíjense que la humanidad mucho tiempo atrás vivió sin sistema capitalista bajo otras pautas, ¿no? Entonces, el capitalismo muy bien, pero yo iba a algo más concreto y más específico. Les digo, no el sistema dominante, sino el sistema productivo, en función de lo que veníamos charlando. ¿Cómo? ¿La estandarización de los procesos? Bueno, pero eso está asociado a un tipo de unidad de producción, porque dijimos, bueno, el Berland System, el Putting Out, todos esos son sistemas anteriores que, digamos, integran lo que se llamó la protoindustria, esa transformación lenta, paulatina, ¿no es cierto? Pero sin embargo, la revolución industrial crea una propia forma de producción moderna, que está asociada también a lo que vieron en la clase práctica, lo que leyeron y que un poco nuclea la vida de los trabajadores. Las fábricas. La fábrica, perfecto, la fábrica, bien. Profe, y un país que también asocian a la revolución industrial principalmente. Inglaterra. Gran Bretaña. Bien, Gran Bretaña. perfecto, Gran Bretaña, ¿no es cierto? Con todas las particularidades que tenía ese país para explicar por qué fue el primer país industrial en el mundo. ¿Y qué industrias son las que realmente se transformaron? A ver si podemos pensar. Las textiles. Fundamentalmente el área de las industrias textiles, digamos, porque muchas de las otras mantuvieron sus formas tradicionales todavía en esta primera revolución industrial, ¿no? Bien. Y transitamos entonces por ese gran proceso que tiene su núcleo, su epicentro en Gran Bretaña. ¿En qué época
siempre hablamos de etapas, ¿no? De grandes etapas. ¿Qué etapas? Al fin del siglo XVIII, comienzos del Perfecto, XIX. fines del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX. Bien, ¿y solamente hemos andado por Europa y por Gran Bretaña? No, también estuvo involucrado India, Estados Unidos, lo que conocemos ahora como Estados Unidos. Nosotros también pasamos a ser parte Bueno, del... pero justamente a eso voy, digamos, en todo lo que venimos trabajando, ya han pasado 2 clases teóricas. Una y media hemos destinado a la revolución industrial, pero después, ¿qué hemos hecho? ¿Hacia dónde hemos ido en ese mismo tiempo, ¿no? O sea, en el mismo siglo, fines del XVIII y comienzos del siglo XIX, mientras el epicentro ese industrial de Inglaterra está sufriendo todas esas transformaciones, ¿a dónde nos hemos ido después a América. analizar? ¿Cómo? A América. América. Sur, Bueno, muy bien, sí. América. ¿Y ahí cuál es el proceso clave que nos interesa, o los procesos clave que estuvimos viendo? Las reformas borbónicas. Las reformas borbónicas, muy bien, que digamos son parte de una nueva política colonial de los reyes, gobernantes o reinantes en ese momento en España, que es la dinastía de los Borbones, que generan cambios muy importantes. Por ejemplo, para lo que hoy es la Argentina, ¿qué cambio fundamental generó? Es como que cambia la orientación de funcionamiento de lo que era en ese momento y pasa a ser a partir de ese momento la Argentina. Es como que cambia el foco. Es como que gira su radio de organización económica, de organización política. Gira de dónde hacia dónde con las reformas borbónicas. Todavía no lo hemos incorporado, pero es importante. ¿Se acuerdan del concepto de atlantización? Ese cambio justamente de eje de funcionamiento, ¿no? Que estaba orientado hacia el Pacífico y con las reformas borbónicas empieza a mirar hacia el Atlántico, cosa que no siempre fue así. Si bien nosotros hoy como argentinos podemos decir que todo se concentra en el litoral atlántico, que todos los programas de televisión que vemos, salvo 2 canales locales, nos informan a cotidiano lo que pasa en Buenos Aires, como si ese fuera Argentina o solo ese lugar fuera Argentina, y todo lo que implica, ¿no? el predominio de esa región, no ha sido tampoco históricamente así. Las reformas borbónicas en realidad son responsables de esa configuración jurídica espacial que le dan predominio a Buenos Aires con su puerto, ¿no? Y antes, digamos, bueno, Jujuy ahí mucho más cerca de lo que había sido el centro o el polo. Estamos pensando en función de cuáles son los polos de atracción sobre los que se gira. Bueno, se giraba sobre el polo de atracción de las minas, ¿no? Bien internas acá en los Andes, en Potosí, y nosotros estábamos mucho más cerca que los porteños, por eso teníamos más población, teníamos más movimiento. Pero los Borbones, ¿no es cierto?, como que cambian un poco la política, y si bien sigue integrada esa mina del Potosí, empieza a tener su boca de expendio por el Atlántico, y eso cambia la geopolítica, llevando a constituirse más las fuerzas que hoy constituyen la Argentina, ¿no? ¿Y qué otro proceso habrá ayudado en ese sentido? Porque uno fue las reformas borbónicas. ¿Y cuál más vimos en la unidad 2? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Tiene que ver algo con esto de la producción de algodón? No tiene que ver con la producción de algodón. A ver, ¿qué les parece a ustedes? Hemos festejado una fecha patria ahora, el lunes pasado. El éxodo. La independencia. Claro, profe, proceso de el éxodo se vincula con el proceso de todas las colonias, los virreinatos. Exacto, el proceso de independencia, el éxodo, tiene que ver con ese proceso y la presencia de la guerra muy prolongada en toda esta región del norte, porque los que se oponían a que se diera la independencia estaban justamente concentrados ahí en la zona del Alto Perú, en el Potosí, ¿no?
ahí el concepto que tienen que recordar antes de que se dé, o para entender qué cambios se dan con la revolución por la independencia, es lo del espacio económico peruano. Ese es otro conceptito que tienen que manejarlo bien, que lo hemos explicado. Pero bueno, justamente el proceso de independencia va a romper, ¿no es cierto? O va a cambiar también todas las estructuras de organización, la guerra, la presencia de la guerra, y con zonas que se van a ver altamente perjudicadas en el sentido económico, ¿no? De ese proceso que fue a largo plazo, y otras más beneficiadas, como la propia Buenos Aires, que se va a beneficiar del comercio, de que ya no haya monopolio, en fin, todo lo que hemos trabajado la clase pasada. Bueno, ahora pensando entonces en cómo continuar la historia, vamos a avanzar hacia otro tiempo. Hasta ahora entonces habíamos estado anclados a fines del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, y en la unidad de hoy, que es la unidad 3, ahora ya voy a pasar a la presentación, vamos a abordar la etapa siguiente, desde mediados del siglo XIX, ¿sí? A ver. Profe, disculpe, el PowerPoint de lo que es las reformas borbónicas, o sea, de la unidad 2, todavía no lo subieron al aula, ¿no? No, se lo pasé hoy a la mañana a la profe, así que seguramente lo va a subir esta tarde, esta nochecita, ¿sí? Le pasé los dos, lo de la de hoy y el de la clase pasada, ¿sí? Así que aguarden un poquito, ya va a estar ahí. Ah, bueno, profe, gracias. Pero sí, hoy se lo pasé. No había podido antes. A ver cómo era esta historia, ahora para que yo les muestre. Bueno, creo que ahí Sí, ahí se ve, estamos profe. transmitiendo. Perfecto. Bueno, ya aprendí todo. Me había olvidado del año pasado la primera clase. Bueno, entonces, vamos a la segunda revolución industrial. Ese es el tema que nos convoca. Vamos a tomar como temporalidad acá también un largo periodo, una larga etapa, desde mediados del siglo XIX, último cuarto del siglo XIX, vamos a ir hasta la década de 1920. El corte a este periodo lo va a dar esa crisis mundial del capitalismo que vamos a analizar la clase que viene, que se llama la crisis de 1929, precisamente. Entonces, el tema que tenemos para trabajar tiene que ver con este largo periodo, y vamos a volver la mirada, en esta ocasión, a, digamos, el concierto internacional. Ahí vamos a ir viendo que nos van a ir entrando en escena, o van a aparecer en el escenario de ese concierto internacional distintas regiones del mundo, pero, digamos, volvemos a ese panorama mundial. En este caso, digamos, América la vamos a tomar como parte de ese concierto internacional, y recién desde la clase que viene vamos a volver sobre el territorio americano, pero para ir ya más de lleno a la Argentina, ¿sí? Bueno, esta unidad se llama crecimiento económico e imperialismo. Lo que nos interesa analizar son estos dos procesos, que se llama la segunda revolución industrial, y el proceso de integración mundial al capitalismo. Tiene estos dos ejes, el 3.1, que es el que vamos a ver en la clase de hoy, y el 3.2, que es el que van a ver ustedes la próxima semana, como complemento en la clase práctica. En esta ocasión es con el mismo texto, y que es el desarrollo de la Primera Guerra Mundial y lo que acontece a consecuencia de la Primera Guerra Mundial en ese concierto internacional, ¿sí? Entonces el punto 3.1 a que nos vamos a abocar en la clase de hoy, sobre todo porque vamos a tratar de definir este proceso que llamamos la revolución industrial, y completando ese cuadrito que ya les había presentado en la clase pasada, lo retomamos incluso para que ustedes puedan ir entrando en contexto para definir este proceso de la segunda revolución industrial, ¿sí? Nosotros
esto que llamamos la industrialización, el surgimiento de la industria moderna, ya lo venimos analizando, ¿no es cierto?, desde el siglo XVIII. Primero, habíamos dicho, con esa fase de protoindustria, luego analizamos la fase que se llama la primera fase de industrialización, que se ubica a fines del siglo XVIII y durante la primera mitad del XIX, que es la fase de la industria algodonera, con todos esos cambios que también ya hemos trabajado, ¿no? Luego también habíamos analizado, dentro de ese mismo empujón de la industrialización inglesa, un segundo momento, una segunda fase, más o menos al promediar la década de 1820, que está asociada al surgimiento de los primeros ferrocarriles, ¿no? y a esa expansión de otras industrias, más allá del algodón y la industria del carbón, estas que son el acero, el hierro y el carbón, ¿sí? Bueno, a eso le va a continuar lo que llamamos la segunda revolución industrial, que se extiende entre 1870 y la Primera Guerra Mundial, y tiene como dos momentos específicos, desde 1850 hasta 1870, donde uno puede ver que hay una continuidad de las bases tecnológicas de la primera revolución industrial asociadas a la energía del vapor. Y ya desde 1870 y hasta 1914 van a surgir una serie de innovaciones tecnológicas muy importantes que, disculpen un segundito, que se vinculan entonces al descubrimiento y a la implementación de otras fuentes de energía, que son el petróleo y la electricidad. Y asociado entonces a esta fase de la segunda revolución industrial, nosotros vamos a tener que va a imponer un nuevo modelo de crecimiento económico de la empresa moderna, y como consecuencia de eso, en el concierto internacional vamos a ver estas relaciones internacionales bajo la égida de lo que vamos a definir y tratar de entender el proceso del imperialismo, ¿sí? Entonces, en ese mundo, en esa etapa, y con estas primeras ideas asociadas, es que nos estamos introduciendo en el tema. De alguna manera, la segunda revolución industrial tiene sus componentes distintivos respecto de la primera revolución industrial, ¿sí? Una de las cuestiones importantes, si ustedes observan el grafiquito que está ahora transmitido en la filmina, nos está marcando, digamos, las áreas, las zonas de producción mundial al comienzo de lo que llamamos la segunda revolución industrial, y ya cuando ha andado bastante suficiente este proceso hacia 1913, ¿no? Y ahí, digamos, lo que observamos es que al inicio de la revolución hay un fuerte protagonismo del primer país industrial, del país pionero, el Reino Unido, ¿no?, que domina, que es el país que más producción industrial tenía hacia esa etapa, pero que sin embargo ese liderazgo a partir de la segunda revolución industrial lo va a perder de alguna manera con el protagonismo que van a tener sobre todo Estados Unidos y Alemania, ¿no? De alguna manera eso es como que la segunda revolución industrial, en primer lugar, extiende el foco de los países que se suman a la carrera de industrialización. Ahora, lo importante es que esas nuevas formas de industrialización que surgen a partir de 1870 van a tener, por un lado, un componente fuerte de imitación de lo que fue el primer modelo industrial, que es el modelo británico, pero no solo una imitación plena y de lleno, sino que según los factores productivos, los recursos naturales, por supuesto elementos de tipo culturales, van a incidir para que haya adaptaciones propias, ¿no? Y haya como modelos distintos de industrialización a partir de entonces, el modelo alemán, el modelo norteamericano, digamos. Después se van a sumar otros modelos mucho más tardíamente, el modelo japonés, el modelo chino, el modelo asiático en general de los países de los países emergentes en el
el primer modelo industrial, pero siempre readaptado a circunstancias particulares, ¿no? Entonces ahí entran en juego estos conceptos de que en el proceso de la segunda revolución industrial se articula lo que es la emulación, la protección y los recursos propios, ¿no? De alguna manera lo que planteamos es que Inglaterra marca la pauta de la industria moderna, es la que inicia la revolución industrial y la que genera el gran cambio respecto de lo que ocurría después, a la que le van a seguir desde 1815 otros países, y el modelo ese británico va a estar asociado a esa trilogía que llamamos algodón, hierro y vapor, ¿sí? Bueno, esa trilogía, vuelvo a repetir, va a ser seguida a partir de 1815. ¿Por qué 1815? ¿Por qué esa fecha? Porque ahí, digamos, Europa comienza a transitar una situación más de paz internacional. Hasta ese momento lo que dominaba en Europa era la Revolución Francesa, ¿no es cierto?, y el ejército napoleónico y toda la expansión de esa revolución por el resto del mundo. Recién en 1815 comienza a prefigurarse una situación de paz, y sobre todo porque Inglaterra además empieza a mirar hacia el exterior, a transferir parte de su tecnología, ¿no?, con medidas en concreto que da el Parlamento, como permitir la emigración de sus artesanos, exportar maquinaria de producción local, digamos, con ese tipo de cosas. Ahí empieza, ¿no es cierto?, la expansión. Pero, como decíamos, no hubo una imitación, una copia total, sino que cada uno de de los países en donde va a expandirse la revolución industrial británica, se van a sumar la dotación de los propios recursos, de los propios factores productivos, pero sobre todo también lo que va a permitir que haya como divergentes modelos de industrialización es que comienza a generarse en situaciones de competencia entre esos países industriales. Entonces de alguna manera había que diferenciarse, sobre todo de quien tenía el liderazgo hasta ese momento, que era Inglaterra, ¿sí? Entonces esto es básicamente lo que uno puede observar. La segunda revolución industrial, entonces, va a involucrar un conjunto de países mayor, sobre todo por la incorporación de Estados Unidos y de Alemania en ese primer momento. Con este término, segunda revolución industrial, se emplea para hacer referencia a varias cosas. En primer lugar, a un conjunto de innovaciones técnicas industriales que tienen como fundamentos el acero barato, la química, la electricidad, el petróleo asociado a uno de los inventos básicos que va a permitir el uso expansivo del petróleo más allá de la iluminación, porque primero se usó para iluminación, pero después para energía, digamos, en el transporte, cuando surja el motor a combustión interna. Un nuevo modelo de empresa que la vamos a definir, la vamos a ver, que es la empresa moderna, ¿sí?, asociada a nuevos tipos de gestión del trabajo y de organización de la propia empresa. Que suceden todos esos cambios y esas innovaciones se dan en el último tercio, en el último cuarto del siglo XIX. Y eso a su vez tiene una vinculación muy fuerte con una gran transformación, revolución en los transportes y en las comunicaciones, porque van a surgir el uso de dos inventos importantes que fueron el telégrafo y el teléfono. Hasta ese momento la comunicación transoceánica, por ejemplo, no existía, pero con estos inventos va a ser posible. En la interpretación de la segunda revolución industrial, el énfasis de algunos autores está puesto en distintos aspectos. En el caso de Douglas North, que es un economista que obtuvo, creo que en los 90 fue un premio Nobel a la economía, él acentúa el carácter de la segunda revolución industrial en las innovaciones de tipo tecnológicas. Pero no tanto por las innovaciones en sí, sino porque él dice que a partir de la segunda revolución industrial hay como una unión muy fuerte entre la ciencia y la tecnología. Es decir, desde este momento el desarrollo tecnológico va a estar altamente vinculado a la investigación de base científica,
que permita contar con recursos humanos, educacionales y de investigación para generar esas innovaciones, ¿sí? Y en cambio, otro de los autores, que es Alfred Chandler, él señala que más bien lo que distingue a la segunda revolución industrial, más que esos aspectos de índole tecnológicos, son o tienen que ver con la organización empresarial, con el nuevo tipo de organización de la empresa moderna. ¿Mm? Bueno, podemos decir que ambas cosas pueden considerarse como características, ¿no? Y sí, digamos acá, queda claramente marcado en este cuadro comparativo, ¿m? Que diferencias pueden establecerse entre esa primera revolución industrial y la segunda revolución industrial, ¿sí? No la voy a leer, el cuadro es bastante claro, tiene que ver con algunas de las cosas que ya venimos planteando y que vamos a seguir desarrollando, pero bueno, de alguna manera está puesto ahí para que ustedes se ordenen, ¿no es cierto?, en interpretar la segunda revolución industrial en cuanto a sus diferencias, porque es un modelo económico distinto el que genera, en cuanto a sus diferencias, digo, con la primera revolución industrial, ¿sí? A todo este proceso de la segunda revolución industrial se va a asociar lo que se denomina como la primera globalización en el mundo, ¿sí? Esto implica básicamente que hubo una movilización sustanciosa, importante, de distintos factores de producción que van a confluir de un lugar al otro. Cuando nosotros hablamos de factores de producción, el básico que no se mueve es la tierra, ¿sí? Pero sí son factores movibles, el capital y el trabajo. Y precisamente en este momento de la segunda revolución industrial, la integración del mundo, la integración económica del mundo, la integración tecnológica en el mundo, va a estar dada justamente por una fuerte movilización de esos dos factores móviles, el factor trabajo, con fuertes movimientos de población, y el factor capital, que va a salir de los centros de producción y generación muy fuerte de esos capitales hacia el resto del mundo, ¿sí? Nosotros acá, en este mapa, de alguna manera lo que podemos observar, ¿no es cierto?, es cuáles son esos centros de confluencia y de expansión de, digamos, de lo que sería la zona europea industrializada, de donde va a proceder gran parte de los capitales y hacia dónde y bajo qué volúmenes, ¿no es cierto?, en el resto del mundo. Fíjense cómo América se ve fuertemente influenciada por ese proceso, es un área de recepción muy fuerte, tanto de población europea como de capitales europeos, principalmente los capitales británicos, si los vemos, ¿no? Es muy interesante ver eso, pero a eso se van a sumar otras corrientes de confluencia, tanto de población como de capitales, de las que participan entonces, lo vemos en azul y en las flechas verdes, China y la India, ¿no? De alguna manera también ahí se van a dar estos procesos de expansión a los que estamos refiriendo. Bueno, la globalización está asociada a un concepto básico que es la convergencia económica, es decir, cuando se asocian de alguna manera estas distintas partes del mundo, convergen en una economía que se llama la economía atlántica, porque el eje de funcionamiento de esa economía es el mundo atlántico. Esa convergencia va a tener como factores, digamos, favorables a que se dé esa unión, esa comunión. Por un lado, la reducción de los precios y, sobre todo, reduciendo las diferencias que había entre precios agrícolas y precios industriales, ¿sí? La convergencia de precios se refiere a eso, una reducción de las diferencias de los precios agrícolas y los precios industriales. También va a haber una aproximación salarial, de lo que se cobra como salario básico en el mundo,
y sobre todo un aumento muy fuerte del poder económico de Alemania y de Estados Unidos. Si uno se preguntara por cuáles fueron los elementos básicos o los causantes, los factores, digamos, que de alguna manera vehiculizaron el desarrollo de esa primera globalización, de esa primera integración, lo que uno observa es que la integración de los mercados a fines del siglo XIX se da fundamentalmente por un proceso de cambio en los transportes, ¿sí? La revolución de los transportes va a ser fundamental y de alguna manera explicativa, ¿no?, de los canales de transferencia de esos factores que se están moviendo, tanto el capital como el trabajo, que se mueven profundamente. Entonces vamos a detenernos en este punto de por qué creció tanto el comercio y por qué se produjo esa integración en el mercado de bienes a nivel internacional. Y como les decía recién, uno de los primeros factores explicativos tiene que ver con la disminución en los costos de transporte. Esas transformaciones en el transporte se dan tanto en el transporte terrestre como en el transporte marítimo en esta etapa. Después se va a asociar mucho más tardíamente el aéreo, pero acá lo simbólico es el transporte terrestre y el transporte marítimo, ¿sí? Bueno, el transporte terrestre ya hemos hecho aparecer en la clase pasada el ferrocarril, los ferrocarriles que son en cuanto a invención de origen británico, pero que se van a extender al resto del mundo. Eso va a permitir la creación de redes nacionales, ferroviarias, ¿no?, de comunicación interna, que va a generar integración de los mercados internos a nivel de distintos países, pero sobre todo va a haber comunicaciones de redes continentales, atravesando grandes territorios, uniendo extremos a extremos, Pacífico, Atlántico, en algunas ocasiones, por ejemplo en Estados Unidos, ¿sí? Y bueno, de esa manera esto va a ser un estímulo a su vez también para las industrias asociadas al ferrocarril, que son el hierro, el acero, por supuesto, y el carbón, generando un crecimiento económico muy importante. Pero a esto se va a asociar también la navegación a vapor, ¿sí? Sobre todo porque va a haber una aplicación de innovaciones también importantes de tipo técnica, como la aplicación del hierro y otras más que están descritas por ahí en el texto, que ustedes tienen como consulta, pero básicamente la máquina de vapor de doble expansión, ¿no?, que va a permitir otro tipo de barcos, de marinas, mercantes, no solo que pueden transportar, por supuesto, mucho más productos, mucho más personas a menor tiempo. Entonces, esos cambios en la navegación oceánica van a ser sumamente importantes para integrar estos continentes, ¿no?, separados por los océanos. O sea que el ferrocarril une lo que es terrestre y la navegación a vapor, con esos nuevos barcos, va a permitir la integración a través de los mares, digamos, disminuyendo tiempo, permitiendo mayor capacidad de carga, etcétera, etcétera. Hay un elemento importante que no sé por qué en la filmina había una animación ahí, pero digamos que es un elemento fáctico, pero que también cambia fuertemente la orientación del comercio, que es la apertura del Canal de Suez en 1869. Es importante la apertura de ese canal porque, digamos, acerca el trayecto de comercialización desde Europa hacia Asia y Oceanía, y desplaza lo que hasta ese momento había sido la comercialización a mar abierto, océano abierto, y ahora se va a ir hacia las zonas de los mares interiores. En la aplicación lo que había era un mapita, que no lo pueden ver ustedes ahora, pero bueno, a ver, les propongo para que sea más interactivo esto. Seguramente están con sus celulares, si es que no saben a dónde queda el Canal de Suez. Les propongo que googleen rápidamente Canal de Suez, ¿sí? ¿Lo están haciendo? Ya que no podemos seguir la aplicación. Eso, por Sí, eso. profe. En Egipto, profe. Bueno,
fíjense ustedes ahí, en Egipto justamente, lo que les estoy marcando es que antes, para comercializar desde Europa, había que ir bordeando todo África por el Atlántico, ¿no? Llegar al sur de África, en Sudáfrica, donde la unión de los océanos es terrible. Yo tengo la suerte de conocer Sudáfrica, he ido al Cabo de la Esperanza y a los cabos, digamos, esto de unión de los océanos, y es terrible el oleaje. Y cuando uno va a esos lugares siempre cuentan la gran cantidad de gente, de tripulaciones y navegaciones que desaparecieron, ¿no? Por la ferocidad del océano. Bueno, les decía, desde Europa para llegar a la India y Asia había que ir bordeando toda África, imagínense el recorrido, ¿no? Hasta el sur de África, y de ahí retomar en dirección hacia la India. La apertura del canal de Suez lo que hace es que Europa comercie con Asia a partir del Mediterráneo, atravesando ese canal en Egipto, todo el Mar Rojo, ¿no? Y pasar a la parte asiática. Bueno, eso también fue muy importante, porque de alguna manera la zona atlántica con América ya estaba integrada, y ya había como todo un bagaje de navegación. Por supuesto que la navegación a vapor lo que va a hacer es acelerar lo que eran las naves a vela y eso que había de la época de Colón y posteriores, a lo que fue la navegación a vapor. Pero en el caso del comercio con Asia era más dificultoso, ¿no? Por esta cuestión de cuáles eran las rutas, y esa innovación ese hecho fáctico, me refiero, va a ser importante entonces en ese sentido para acercar el mundo asiático al mundo central, industrial, europeo, ¿no? Bueno, los avances en el transporte, entre una de las consecuencias básicas que va a tener es una fuerte disminución en los costos de los fletes. Se calcula que cerca del 50%, digamos, la navegación el transporte terrestre, de ferrocarril y la navegación a vapor redujo en un 50% lo que eran los costos de flete en el comercio internacional, y bueno, y paralelamente siempre se va a ir innovando hasta llegar, por ejemplo, a la introducción del transporte a vapor con frigoríficos, que va a permitir comercialización de otra cadena productiva distinta, como por ejemplo carne. Hasta ese momento, para que los argentinos, que ya lo vamos a ver, le vendíamos la carne a los ingleses, para poder, digamos, completar ese mercado, se mandaba las vaquitas vivas, ¿no? Hasta que aparece esta industria del frigorífico asociada a los barcos a vapor, y hay una innovación bastante importante en ese sentido. Bueno, esta transformación entonces en el comercio internacional está asociada a esa revolución de los transportes que acabamos de decir, pero además se vincula a otra cuestión, como fue el tema de la reducción de aranceles y ahí la cuestión del proteccionismo, que, digamos, a ver, por un lado, hubo en algún momento en los países alguna apertura a la libertad de comercio, pero de hecho esa política de libre comercio en realidad la lideró y la sostuvo durante mucho tiempo Gran Bretaña, pero el resto de los países que tenían que avanzar sus procesos de industrialización, como Estados Unidos, como Alemania, no se apegaron al libre comercio, ¿no? Cuando hablamos de libre comercio hablamos de un sistema de comercio donde las barreras de protección a los mercados internos son muy bajos, y justamente lo hemos visto cuando explicamos algunas de las leyes en Inglaterra, como las leyes de grano, ¿no? En donde decíamos, bueno, a los terratenientes les interesaba mantener protegido su mercado interno, porque de esa manera eran quienes proveían a los ingleses de los productos alimenticios. Pero a los industriales les interesaba que ingresen productos alimenticios del exterior, porque de esa manera, con el mecanismo del mercado, les generaban competencia, hacían descender los precios de los alimentos, y de esa manera disminuía también el costo del trabajo que debía pagar el industrial, ¿no? Entonces, en esa puja, digamos, Inglaterra terminan ganando los industriales, y de alguna manera digamos, sigue esa cadena de libre cambio. Pero hay otros países que no, que necesitan la protección, sobre todo, les digo, estos dos que están emergiendo, Estados Unidos y Alemania, ¿no? Entonces ahí, de alguna manera,
ponen algún tipo de barreras arancelarias. Pero hay como una contemplación de favorecer la integración a partir de la política comercial que se instrumenta. Entonces, retomando la pregunta de por qué la integración puede haber, además de la revolución en los transportes, puede haber incidido de alguna manera estas variaciones en las políticas arancelarias, ¿no? Y otra cuestión importante acá es lo que podemos definir como la división internacional del trabajo. Esto va a estar sostenido teóricamente en su idea original por David Ricardo, este economista también del siglo XIX, de comienzos del siglo XIX, que, plantea que el mundo, digamos, y la economía va a lograr estos niveles de integración y de optimización del funcionamiento económico en la medida en que cada región en el mundo se especialice en aquella producción para los cuales cuenta con los factores productivos ideales y que a través de la integración del comercio pueda abastecerse por ese intercambio y ese beneficio mundial, digamos, de productos de otros países, ¿no? Más contemporáneamente, esa va a ser una de las teorías estándares del comercio internacional de Heckscher y Holling, estos economistas que también fueron premio Nobel en la década de 1970, que justamente hacen hincapié en ese factor y en esa característica, ¿no? O sea, quienes ponen la explicación de este proceso en la división internacional del trabajo como algo favorable, son quienes son cultores del libre comercio hoy en día, digamos, son aquellos que dicen el mundo tiene que basarse en la libertad de comercio. Pero la base de la fundamentación es que los países deben exportar las mercancías para los cuales utilizan mayormente el factor productivo más abundante en su territorio. Entonces, si yo tengo carbón, exporto carbón, si yo tengo trigo, exporto trigo, si tengo carne, exporto carne, y de esa manera el mundo se especializa y se integra en una cadena de comercialización según las ventajas comparativas que tiene cada territorio, ¿sí? Ahora, hay una preguntita ahí que dice, ¿confirman estas pautas comerciales la teoría estándar del comercio internacional de Heckscher y Holling? Es decir, ¿esto funcionó tan bien como se supone o se cree? Bueno, ahí, digamos, entra a jugar un problema muy propio y muy característico de esta etapa, que lo dejamos en suspenso, porque quiero terminar de completar la idea de cómo se da esta integración del comercio internacional, que se vincula al fenómeno del imperialismo, ¿no? O sea, en principio, para anticiparles, estas teorías tan optimistas del buen funcionamiento económico a partir de la integración mundial por las ventajas comparativas y la división internacional del trabajo, tienen como, digamos, como elemento contrario el fenómeno del imperialismo, sobre el que ya vamos a volver, ¿sí? Pero para completar entonces esta idea del crecimiento del comercio mundial y de cómo se articuló la primera globalización, hay que señalar entonces que también hubo una competencia muy fuerte entre los 3 países industriales en el mundo, con un deterioro, como lo veíamos al comienzo, de Gran Bretaña y de una fuerte emergencia de Estados Unidos y de Alemania. Alemania básicamente porque va a liderar el sector siderúrgico, en el acero, y más se va a convertir en un país que va a proveer a la propia Gran Bretaña de acero, va a ser líder en la industria química y en la industria eléctrica también. Sobre todo Alemania se va a destacar por un sistema educativo, científico y tecnológico muy, muy integrado, ¿no? Que le va a permitir liderar esas innovaciones en la siderúrgica, en la química, en la energía eléctrica. En el caso de Estados Unidos, bueno, hablamos de una situación completamente diferente, un país enorme si comparamos enorme territorialmente si comparamos con Alemania o con Gran Bretaña, ¿no? Un país que va a lograr una fuerte integración de la industria con el sector agroexportador. Es decir, va a ser un país, por un lado, proveedor en el mundo de productos agropecuarios, de trigo, de algodón, de tabaco, y a su vez, internamente en esta etapa,
lo que va a empezar a lograr es a fortalecer su estructura industrial, su desarrollo industrial, asociado a que al gran mercado interno que tiene por el territorio y la gran cantidad de población, justamente por ese gran territorio que tiene, el proceso de industrialización norteamericano va a permitir una especialización regional, ¿no? Según qué era mejor producir en cada región interna de los Estados Unidos. Paulatinamente, Estados Unidos va a ir como suplantando lo que importaba de bienes manufacturados por producción local, y además, como era un país que todavía o había salido hace poco de su estatus colonial, recuerden que era una colonia inglesa, se va a ver favorecido por el flujo de estos factores que habíamos dicho al comienzo, tanto de capitales como de población. Es decir, Estados Unidos va a ser uno de los países de mayor absorción de inmigración europea en esta etapa, y a su vez también una gran región en donde se van a apostar demasiados capitales. Como contrapartida se da la decadencia de Gran Bretaña. Esto se explica, por un lado, por la obsolencia, digamos, cómo tanto sus métodos de producción como tecnológicos y su infraestructura era bastante obsoleta si uno la empieza a comparar con lo que sucede en los países europeos vecinos. A esto, desde el punto de vista técnico, le acompaña un atraso institucional, porque en esos otros países industrializados va a haber, digamos, un mundo financiero, empresarial diferente, donde van a surgir las asociaciones del capital bancario con el capital industrial, la conformación de sociedades anónimas, instituciones que todavía en esta etapa Gran Bretaña no la va a incorporar en su universo económico. Pero sobre todo, una de las razones que más peso tiene para explicar esa decadencia es en el costo que tuvo para este país mantener un imperio y la hegemonía mundial en ese momento, ¿no? Con fuertes inversiones en la guerra, y además un modelo industrial que, como vimos también cuando desarrollamos la revolución industrial, era un modelo que se basaba fuertemente en el mercado externo, es decir, una fuerte dependencia de su industrialización de la demanda externa, que va a ser distinto en ese sentido también a lo que estaba aconteciendo en Alemania y en Estados Unidos. ¿Sí? Bueno, ese es entonces un poco el panorama que explica de alguna manera estos componentes, ¿no? que se alinearon en ese momento para generar esa magnitud de comercio y ese nivel de integración que define la primera globalización. Retomando esta pregunta del peso de la división internacional del trabajo, de estas teorías, digamos, de Hetzer y Holling, de las ventajas que puede tener integrar un comercio internacional de esa manera, ahí el problema está en que eso es factible en tanto y en cuanto se den condiciones de competencia perfecta en economías, digamos, de la misma escala e iguales, y donde en cada una de esas economías haya iguales preferencias en los consumidores, que son los supuestos sobre los que se basa esta teoría de Hetzer y Holling. Ahora, el problema es que en esta etapa no había competencia, en esa etapa, y nunca, personalmente creo que nunca hay competencia perfecta en el mercado, pero bueno, no me voy a poner a discutir con esa parte de la teoría económica, pero aludiendo a esta etapa no había competencia internacional perfecta, no había escalas igualitarias en la economía, y por supuesto no era lo mismo lo que necesitaba un gran consumidor francés o alemán en ese momento respecto de un campesino de la India, ¿no? Entonces, ahí digamos que jugaban otros factores, y esto se asocia entonces a un elemento importante que va a dar un vuelco al funcionamiento económico y que está asociado a una segunda crisis del sistema capitalista y de este proceso de industrialización. ¿Se acuerdan cuando habíamos hablado de una primera crisis del capitalismo? ¿Para qué etapa? Habíamos hablado de la crisis del capitalismo, no sé si la primera crisis, sino Sí. en 1929.
No, bueno, sí, digamos la gran crisis se llama esta, pero en el proceso de la revolución industrial, ¿se acuerdan que hemos hablado de que hay una primera crisis del Sí, profe, capitalismo? es cuando hay ¿Sí? una sobreproducción. Ah, perfecto, muy bien. Eso hacia 1830, 1840. Lo que pasa es que en esa crisis se manifestó más fuertemente en Gran Bretaña porque era el país industrial y se acuerdan que había habido una crisis de sobreproducción precisamente porque bueno, la oferta de la producción algodonera comenzó a sobrepasar la capacidad de absorción de los mercados de esa producción. Y hablamos de crisis de capitalismo porque las lógicas, y la vamos a ver en la del 29, que mencionó allí recién la compañera, de estas crisis son de sobreproducción, a diferencia de las de la economía feudal, que eran de subproducción, es decir, cuando la producción era menor a la capacidad de absorción. El capitalismo tiene otra lógica, no es que falta la producción, hay demasiada, y eso generan lo que se llaman estas crisis de rentabilidad, cuya manifestación fundamental es la disminución de los precios. Bueno, hacia la década del 70, 80, nos volvemos a encontrar con una situación parecida, digamos, con la misma sintomatología, pero acá, digamos, el proceso era ¿cuál? Que la expansión de la industria sobre otras regiones del mundo, otros países del mundo, además de Inglaterra, había permitido el aumento, la duplicación de la producción de hierro, el aumento de la producción de acero, la reducción de los costes de transporte por la expansión ferroviaria que había habido hasta la década de 1870, ¿sí? Bueno, generó ese parate, digamos, donde se producía tanto y ya no era solamente Inglaterra la que producía, sino que ahora también estaba sumada a esto Estados Unidos, Alemania, pero también Francia, Holanda, ¿no? Sumado a esa cadena de producción que generó ese deterioro. Y entonces, para salir de esa crisis es que se pasa a un funcionamiento del capitalismo que podemos llamar del capitalismo de un modelo monopólico, donde lo que se va a observar es que, por un lado, para salvarse, ¿no es cierto?, de situación de la competencia y de lo que genera competir con los otros países vecinos industrializados, protejo internamente, fue una de las primeras medidas que se tomaron, el proteccionismo. Por otro lado, esto va a generar un proceso favorable a la concentración económica, a la concentración empresarial, digamos, de tipo monopólica, porque, bueno, las pequeñas empresas frente a estas crisis de rentabilidad son las primeras que desaparecen, ¿no? Y por el contrario, hay algunas que logran fusionarse con monopolios, cártel, holdings, distintos modelos o formas o variantes, digamos, de concentración económica que permite que subsistan las más grandes. A esto se va a sumar lo que ya vamos a definir como la revolución tecnológica y de la organización de la empresa con nuevos componentes, que significa que no todas las empresas pueden asumir ese nuevo modelo de organización empresarial, ¿sí? Y finalmente, este otro factor que se denomina imperialismo. El imperialismo básicamente va a ser la delimitación de zonas a nivel mundial, de zonas de exclusividad a nivel mundial, en las cuales esas potencias industriales van a hacer funcionar sus mercados. Es decir, bueno, esta región de Asia es para Inglaterra, esta región de África es para Francia, esta región para Alemania, ¿sí? Se delimitan zonas de exclusividad para mantener ese mercado y de esa manera salir de esa crisis de rentabilidad, ¿sí? En este cuadrito nosotros podemos observar cómo se fue dando esa expansión colonial, imperialista, comparando la década del 70 con 1913, justamente entre que se empieza a manifestar esa crisis de rentabilidad por el aumento de la competencia de los países industrializados, ¿no? Cómo crecen las superficies de territorios que pasan a ser parte del dominio colonial del Reino Unido, de Francia, de los Países Bajos, bueno, los distintos
países que están mencionados ahí, para algunos no hay datos, ¿no? Por supuesto, lleva la delantera en esto, como ya venía sucediendo con la primera revolución industrial del Reino Unido. Nosotros ya hemos señalado la importancia que tuvo para este país ese control colonial sobre el mundo, ¿no? Para tener asegurados mercados, tanto de provisión de materias primas como de venta de productos manufacturados. Ahí también tienen magnitudes en cuanto a lo que es la cantidad de gente involucrada en esos imperios coloniales, nuevamente con el fuerte protagonismo del Reino Unido, pero más allá de eso, cómo aumenta, es la idea que me interesa también rescatar, desde que se da esa crisis de rentabilidad hasta la Primera Guerra Mundial, y estos países más rezagados como Alemania, como Estados Unidos, que de alguna manera también se suben al tren del imperialismo. Abajo tenemos los porcentajes a nivel mundial de esto. Y bueno, algunos países, como el Reino Unido, esto lo venimos sosteniendo ya en distintos momentos, es el que son los que tienen, digamos, la base de su industrialización en esas exportaciones coloniales, es decir, que destinan gran parte de su producción a esos mercados externos. Desde el punto de vista entonces de cómo se reparte el mundo y las áreas de influencia y de dominación en el mundo, acá la tenemos diagramada en este mapa. Bueno, como estaba marcado en números en la filmina anterior, Inglaterra, con estas partes rosas pintadas, es la que tiene la mayor proporción en lo que es Canadá, bueno, alguna partecita ahí de las Guyanas en América del Sur, pero gran parte de África, fíjense ustedes, y este gran imperio colonial que es la India, más el continente oceánico, ¿no? Bueno, después tenemos Francia, digamos, los distintos países acá están marcadas en sus áreas de dominación. Fíjense ustedes que hay zonas que están en blanco, porque se supone que son zonas que no tienen... hay un error ahí en el mapa. España está con el color amarillo y eso no corresponde a España, ¿sí? Disculpen. Eso está mal ahí en el mapita sí. Bueno, volviendo entonces a las partes blancas, son partes que en general no tienen un dominio colonial político en el siglo XIX. América nosotros hemos visto que se independiza a partir de comienzos del siglo XIX, ¿no? Pero sin embargo, vamos a ver que de alguna manera están dominados económicamente. Bien. Entonces, este fenómeno del imperialismo de por sí rebate las teorías de Heschel y Hölderlin, porque acá en esa integración y en esa globalización mundial, la integración de las áreas coloniales con las zonas metropolitanas industrializadas no es libre, no es equivalente, no es igualitaria, no son escalas económicas similares. Entonces, hay otro factor funcionando de lleno acá, ¿no es cierto?, para que se dé esa integración mundial que tiene que ver con la fuerza. O sea, es una dominación por la fuerza, si ustedes quieren, ¿no? Entonces, ya como para dejar explicado el asunto, acá tenemos este concepto, esta idea, ¿no?, de lo que fue el imperialismo, que fue en realidad una política económica de estos países industrializados y en ese momento altamente calificada como beneficiosa, porque incluso se pensó que de esa manera la raza blanca, que es la raza superior, y bueno, una serie de principios asociados al imperialismo, llevaba, entre comillas, la civilización, la tecnología, el desarrollo, el progreso a estos otros países conquistados, ¿no? Pero en definitiva, en el sentido económico, es un fenómeno que se asocia a las últimas décadas del siglo XIX y del siglo XX, y que es el resultado lógico del proceso de concentración y descentralización económica de la Segunda Revolución Industrial, donde un grupo de países emprenden ese proceso y necesitan invertir
sumas de capital cada vez más grandes para que no se dieran esas crisis de rentabilidad y de sobreproducción, necesitan áreas del mundo de las cuales proveerse de las materias primas que no tienen en sus territorios para el desarrollo industrial, y necesitan de esas áreas del mundo para vender su producción industrial, ¿sí? En general, el método utilizado fue la invasión militar de esos territorios, la conquista militar y después el control político de esos países conquistados. Y bueno, y acá tenemos quiénes son los países también que participan de esa carrera imperialista: Gran Bretaña, Francia, Bélgica, los Países Bajos, Japón, Italia, Alemania y Estados Unidos, ¿no? En 1914 se desata la Primera Guerra Mundial, y en ese momento el mundo prácticamente estaba repartido por zonas de influencia según estas metrópolis. Pero justamente la guerra, esa Primera Guerra Mundial, se explica por esa competencia de los países imperialistas, porque en algún momento, cuando ya estaba repartido el mundo, la única manera de aumentar la zona de influencia era quitársela al otro, ¿no? Al otro, que ya tenía esa zona de influencia, y entonces empieza la lucha entre los propios países imperialistas, los propios países metropolitanos industrializados a competir, y eso lo lleva definitivamente a tratar de dirimir esas diferencias a partir de un hecho tan crucial como fue la Primera Guerra Mundial. Si volvemos un ratito acá, entre las cosas que me queda por señalar, los factores de integración en el mundo, fíjense en el último puntito, que dice adopción del patrón oro en el sistema internacional del trabajo. Bueno, también es un factor que coadyuvó a esa globalización y que tiene que ver con la implementación de un sistema de cambio común en el mundo, que es un sistema de cambio fijo, que establecía una paridad o paridades oficiales, ¿no?, de las divisas respecto del oro. O sea, la referencia estaba dada por el oro. El auge del funcionamiento de este sistema se da entre la década del 70, 1870 y 1914. Un sistema de estas naturalezas exige, por un lado, la convertibilidad de los billetes en circulación en oro, según esa paridad oficial, y como consecuencia de esa exigencia, se agrega una más, que es el mantenimiento de un encaje de oro en los bancos centrales, que sea proporcional a los billetes que están emitidos. Es decir, la moneda en circulación tiene que estar respaldada por las reservas de oro de los bancos centrales de los países que participan de este tipo de sistema. Esto fue posible, esta gran expansión fue posible sobre todo por el desarrollo de la minería del oro que en ese momento va a haber en Sudáfrica, ¿no? Ahí es donde se va a dar la gran expansión de descubrimientos de minas y explotación del oro. Como cuestiones favorables, lo que tiene el patrón oro es que facilita los movimientos internacionales de capital, porque ahorra todos los problemas que tienen los cambios de monedas y de divisas. Pero por supuesto que adoptar el sistema implicaba que los gobiernos perdían su autonomía en cuanto a sus políticas monetarias, crediticias, ¿no? Y una cuestión que se debe agregar para entender cómo funcionó este sistema del patrón oro es que no se apoyó solo en las reservas de oro, sino en una divisa de referencia convertible en oro. ¿Cuál era la divisa en ese momento? ¿Cuál les parece que habrá sido? O sea, una moneda internacional que sea equivalente al oro. ¿Cuál les parece? O sea, en vez de tener oro, se podía tener esa divisa. ¿Cuál habrá sido? ¿Cuál moneda? ¿El dólar? No. ¿El euro? La libra esterlina, La libra por Gran Bretaña. Porque ahí Gran Bretaña, o sea, a pesar de que pierde ese liderazgo tecnológico, sigue siendo el país hegemónico. Estados Unidos todavía no le va a tocar el turno, vamos a tener que esperar después de la Segunda Guerra Mundial para que suceda eso. Entonces, acá, quien tiene, digamos, ese sistema de referencia y es la moneda más fuerte a nivel internacional es la libra esterlina,
casi todos los países mantienen entonces sus reservas en esa divisa, más que en el oro, ¿no? Y bueno, la base de funcionamiento va a ser la misma que después, cuando veamos que se da, digamos, un mecanismo similar con el dólar y lo que se llamaron los acuerdos de Bretton Woods, ya después de la Segunda Guerra Mundial. Digo, la base es la confianza que hay depositada en el funcionamiento de esa economía, que en realidad es una base de acuerdo político, más que real, porque en general todos los pasivos líquidos de los bancos ingleses que deambulaban por el mundo en ese momento no tenían las mismas reservas cubiertas en oro en los propios bancos ingleses, ¿no? Y vamos a ver que eso sucedió de igual manera con el dólar cuando se produce ahí hacia la década de 1970, después más adelante la crisis del dólar, ¿sí? Pero bueno, este es el sistema entonces monetario que acompaña a la primera globalización y que quedaba pendiente para terminar de explicar este punto de por qué se dio este nivel de integración del comercio a nivel internacional, ¿sí? Entonces, repasándolo, vuelvo de nuevo si quieren, tenemos por un lado la revolución en los transportes, tenemos la división internacional del trabajo que desde alguna mirada tiene que ver con eso, con la especialización en el mundo, pero como contrapartida hay quienes dicen que no, que esta integración se dio por la fuerza a través del imperialismo en realidad, o sea, ahí tendríamos como dos explicaciones. Y después lo que acompaña, digamos, en cuanto a la base monetaria, el sistema del patrón oro. Entonces vamos a cerrar esa pregunta y vamos a analizar otra cuestión importante que ya la hemos anticipado cuando empezamos a hablar de la globalización. Hablamos del movimiento de capitales, pero también hablamos de un fuerte movimiento de las personas, esta inmigración en masa y la integración al mercado de trabajo. Bueno, esta globalización está asociada a ese fenómeno migratorio, sobre todo por la zona expulsora, que va a ser el viejo continente, es decir, Europa va a ser la gran expulsora, a diferencia de lo que sucede hoy en día, hacia otras zonas, principalmente la área atlántica es la que se va a integrar, y en esto, digamos, va a acompañar a su vez un proceso demográfico que se conoce como la transición demográfica, que tiene que ver con todas las mejoras, ¿no?, que se van dando a nivel de producción, de productividad, de accesos a los alimentos, de transporte de alimentos, de transporte de manufactura. La transición demográfica tiene, digamos, está asociada a la idea del crecimiento natural de la población, es decir, cuando se logra que el comportamiento, la dinámica de población de un territorio, con aumentos de población, no sea por migraciones, sino que sea básicamente por crecimiento natural. Y tiene dos fases. Una primera fase donde coinciden las bajas de mortalidad con la continuidad de altas tasas de natalidad, hasta una segunda fase en donde siguen disminuyendo las tasas de mortalidad, pero también disminuyen las tasas de natalidad y de esa manera se desaceleran las bases del crecimiento natural, que es un poco lo que se puede ver muy fuertemente hoy en día en los países más desarrollados, ¿no?, donde se nota esta cuestión de que hay baja mortalidad, pero también hay una reducción de la tasa de natalidad. Bueno, esta inmigración transoceánica que va a ser tan espectacular va a tener como uno de sus factores fundamentales también toda la revolución asociada a los transportes, por la reducción de los precios del transporte, por la disminución de la velocidad, digamos, el aumento, perdón, de la velocidad del transporte. Por ejemplo, para transportarse hacia 1860 desde Europa a América se empleaba más o menos 14 semanas, y ya hacia 1890, con todos los cambios que hubo en la navegación a vapor, estaba a la mitad, o sea, 7 semanas uno ya podía estar trasladado desde Europa a América, ¿sí? También, por supuesto, asociado a los cambios de comodidad, a la mejor información que había y que circulaba a través del teléfono y del telégrafo, de a dónde poder ir, etcétera, etcétera. Europa era una zona expulsora,
sobre todo va a girar las áreas de expulsión de las zonas desarrolladas e industrializadas, la zona pobre europea, que son los países latinos, España, Italia, porque ahí va a pesar muy fuerte todavía crisis de tipo agrícolas y de subsistencia. También van a estar asociadas a esas emigraciones las persecuciones religiosas, políticas. Un incentivo muy fuerte van a ser los altos salarios en los países de destino, la posibilidad de convertirse en propietarios, porque muchos de estos países de destino tenían tierras que no eran tierras deshabitadas, sino que eran tierras indígenas que las conquistan en ese momento y que las ponen, digamos, como oferta para estos inmigrantes, ¿no? Me refiero, lo vamos a ver en detalle en la Argentina, pero me refiero al mismo Estados Unidos, cuando se da esa conquista del oeste, ¿no? De la zona atlántica, que era el núcleo que había sido la colonia inglesa, y después se va extendiendo hacia la zona del oeste, norteamericano, la conquista del oeste, que vuelvo a repetir, no eran tierras donde no habitaba nadie, habitaban los indios, y se las quitan, y ahí, digamos, se produce un proceso de colonización muy fuerte de esos inmigrantes irlandeses, ingleses, que pueden acceder a la tierra, y bueno, algo parecido, aunque con algunas diferencias, va a pasar en la Argentina, con la zona de la Patagonia, ¿no? Que también estaba en poder de los indígenas, y se va a ser conquistado ese territorio por el Estado, y va a empezar a ser entregado o a dividido en tierras, pero bueno, es más complejo lo de la Argentina, nos vamos a referir en detalle en la semana que viene. Pero a eso me refiero, ¿no? Que había posibilidad de acceder a la tierra. Todo esto va a llevar a que más o menos unos 60 millones de europeos abandonen el viejo continente, se dirijan al Nuevo Mundo, al continente americano. En el lapso de 3 décadas, 4 décadas, Europa llegó a digamos, superar el nivel de migración forzosa que había significado la migración de negros africanos con el sistema de esclavitud, ¿no? O sea, este tipo de inmigración que es libre, espontánea, bueno, realmente se acrecentó en los términos de 3 a 4 décadas, y también van a participar, pero con componentes diferentes, porque no van a ser migraciones libres, algunos países asiáticos y de África, que van a mover poblaciones en condición de servidumbre a las plantaciones en otras regiones, digamos, bueno, importantes conglomerados de población, pero vuelvo a repetir, no de forma libre y espontánea, ¿sí? A esto acompaña la integración que veíamos en el primer mapa cuando presentamos este fenómeno de la globalización, de cómo se mueven los capitales. Acá Gran Bretaña va a llevar la delantera por esa situación de ser la City londinense, digamos, lo que marca el eje de movimientos de capitales a nivel mundial. Pero bueno, se le van a sumar otros países como Francia, como Alemania, ¿no? Y la mayor parte de esas inversiones se van a destinar al continente americano. Bueno, en este proceso de globalización también van a incidir factores de tipo institucionales, es decir, una serie de instituciones que van a acompañar el afianzamiento de la industria, el afianzamiento de las empresas, como por ejemplo el afianzamiento de los derechos de propiedad intelectual, la organización de formas corporativas de empresas, estas asociaciones que les decía, entre los bancos y las industrias, la generación de las sociedades anónimas, la formación de cárteles, ¿sí? Todas estas instituciones ligadas también a transformaciones de tipo política muy importantes. Acá, digamos, lo que vamos a observar, ¿no es cierto?, es que en este siglo XIX la industrialización y la globalización se dan entonces en forma paralela a las transformaciones demográficas que generan este fenómeno de la transición demográfica que hemos señalado, a transformaciones de tipo energética. La transición energética también se van a dar transformaciones institucionales y sociales,
Y dentro de eso hay que marcar, digamos, un proceso muy fuerte de democratización y de progreso laboral y social. En el tema de la democratización, acá lo que va a ser clave va a ser la participación política ampliada a un universo de gente mayor. Ese momento, digamos, en que se asiente este sistema y que empiece a acompañar cambios políticos, la participación política había quedado reducida en gran parte del mundo a un grupo minoritario, porque lo que existían eran los llamados sistemas de votos censitarios, donde para votar había que disponer de un determinado capital o ingreso, y los que no lo tuvieran quedaban fuera de esa posibilidad. También un sistema de voto étnico, ¿no? Porque determinadas poblaciones, como por ejemplo la población negra, durante hasta muy avanzado el siglo XX, en los países que habían tenido población esclava negra, no votaron. Y entonces esto pero nos está marcando de alguna manera las pautas de transformación que acompañan este sistema, ¿no? Y acá más o menos está marcado una cronología de cómo se fueron dando esos cambios, primero con una amplitud al voto masculino, es decir, no censitario y no étnico, pero solamente de población masculina, que más o menos tiene como generalización la década de 1910, la década de 1920. La Argentina fue también bastante precursora. En 1912 se establece el voto universal masculino y luego el voto ampliado ya universal con la participación de la mujer recién hacia mediados del siglo XIX, como pauta en general en todo el mundo. Bueno, a estos cambios de tipo políticos, institucionales, hay que sumarle una activación del Estado, un Estado que, si bien no va a ser un Estado netamente interventor, sin embargo va a tomar cartas en el asunto, sobre todo en la cuestión previsional, con un importante aumento del gasto social y del gasto público, pero siempre manteniendo como eje fundamental de la organización de la economía pública de esos estados, equilibrios presupuestarios muy fuertes. No obstante eso, también, como digo, se observa una ampliación de ese gasto social, como lo estamos viendo en estos números, gastos que se activan a través de estos derechos que van adquiriendo los trabajadores, sobre todo los seguros por accidente, los seguros de paro, los seguros por enfermedad, las jubilaciones, ¿no? De cómo se van implementando en distintos países y cómo esos gastos van tomando mayores proporciones, ¿sí? Entre finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. En este sentido, los países europeos que llevan la delantera, fíjense, son Dinamarca y el Reino Unido, también Finlandia y Francia. Y fuera de los países europeos, los países de Oceanía, Australia, Nueva Zelanda, no así Estados Unidos, que fíjense ustedes que es uno de los que menormente o en forma proporcional menor y comparativa tiene ese comportamiento de incremento de los gastos sociales en sus cuentas públicas, ¿no? Bueno, acá digamos una cuestión importante que habíamos planteado, sobre todo a partir de los planteos de Chadlen sobre la segunda revolución industrial, que acentúa que esa revolución industrial está dada principalmente por los cambios en la empresa y porque permite el surgimiento de la empresa moderna, ¿sí? Entonces, a ver, antes de pasar allí, pregunto si está todo claro hasta acá, si vamos bien, si hay alguna pregunta, algo que quisieran que retome. Estamos bien, profe. Todo bien, profe. Perfecto. Bueno, entonces vamos a caracterizar un poco tomar esta idea de Chandler y caracterizar por qué habla de una empresa moderna,
emergente con la segunda revolución industrial. Para eso es preciso recuperar un poquito lo que habíamos dicho de cómo eran estas empresas de la primera revolución industrial, que se acuerdan que eran bastante descentralizadas. Desde el punto de vista de los capitales eran de dimensión muy pequeña, había una sola unidad operativa en el sentido en que los propietarios de la empresa también eran los administradores de la empresa. En general, esas empresas o esas industrias de la primera revolución industrial cumplían una sola función, producían un bien manufacturado o distribuían ese bien manufacturado. Y estaba, bueno, esto fundamental, que es la unidad de gestión y de propiedad de la empresa, dirigida generalmente eran firmas familiares, familias propietarias de esa empresa. Bueno, la segunda revolución industrial lo que va a hacer, sobre todo porque los cambios tecnológicos están asociados a la investigación científica y requieren mayor envergadura en la inversión de capitales, van a ser empresas de mucho o mayor tamaño. Acá las empresas van a empezar a asociar por esas fusiones que va a haber distintas funciones, pueden a la vez ser productoras y distribuidoras. Por supuesto que van a operar a una escala mucho mayor y van a producir masivamente los bienes que ofrecen, ¿no? En contraste entonces con la primera revolución industrial, acá lo que se va a ver es una integración y una concentración muy fuerte, ya sea vertical, porque es sobre la misma cadena de producción, o horizontal, porque abarca distintas ramas, digamos, de producción industrial. Y una misma empresa va a lograr controlar el abastecimiento de materias primas de esa industria y va a controlar los mercados, y tienen esta figura, los trusts, los cárteles, los grandes monopolios, ¿no? Pero además, una de las características fundamentales va a ser esa tajante separación que va a haber entre los dueños de empresas, la gerencia y la administración, ¿sí? La idea de empresa familiar se va a desdibujar por las figuras de sociedades anónimas, y lo que define de alguna manera esa nueva gestión empresarial está asociada a estos dos conceptos que son el taylorismo y el fordismo, que tienen esos nombres por quienes han sido los propulsores de estas nuevas ideas de organización del trabajo, Taylor y Henry Ford. En el caso del taylorismo, lo que propone es una organización científica de la empresa para que se optimice la eficacia del trabajo, se incremente la productividad, se pueden abaratar los costos y los precios, se pueden aumentar el consumo de masas a través del incremento de los salarios, ¿sí? Por supuesto, una producción en masa. Bueno, y esta idea de una aplicación científica en la organización del trabajo va a estar asociada a la idea de descomponer el trabajo en distintas tareas que tienen sus términos en movimientos y en tiempo, y que esos movimientos y esos tiempos van a estar cronometrados. Lo que surge con la propuesta de Taylor es lo que se llama la producción estandarizada, que se acopla, y eso hace, digamos, que de alguna manera se perfeccionen en el acople los distintos instrumentos utilizados y se acoplen en esa producción estandarizada la especialización y los distintos, la distinta distribución de la mano de obra disponible, ¿no? En el caso del Fordismo, el Fordismo va a ser una aplicación a la industria automotriz de la propia empresa de Henry Ford, de los principios del taylorismo, básicamente, la organización científica del trabajo y la producción de masa, es decir, aplicar rigurosamente estas ideas de la fabricación de piezas estandarizadas, intercambiables, flujos mecanizados, la división del trabajo al máximo, pero a eso lo que le va a agregar el Fordismo es lo que se llama la cadena de montaje, que es justamente esa cinta transportadora de las partes que se van produciendo, que van siendo estandarizadas en compartimentos y donde va llegando a cada sector de la producción a través de esas cintas, de manera que no haya ni siquiera movimiento del personal de un sector al otro para
terminar el producto en toda su etapa de producción, ¿sí? Hay una cuestión muy fuerte en el Fordismo que se va a aplicar sobre todo liderando las empresas norteamericanas, después muy tardíamente va a ingresar a Europa, que tiene que ver con mejoras en la cuestión laboral de la empresa, con reducción de la jornada laboral, y en vez de un aumento de salario, digamos, un pago de salario por una cantidad de horas por productividad, y a la vez mejoras de tipos salariales, se impone la idea del $5 a day, o sea, $5 por día, lo que debía ganar un obrero, un operario de la empresa Ford, de manera que pudiera ese obrero convertirse en un potencial consumidor de la propia producción. Acá gira muchísimo el concepto de funcionamiento social y económico de la primera y la segunda revolución industrial. Porque según lo que ustedes deben haber leído en el texto de Hobsbawm, y de alguna manera también lo hemos dicho en clase teórica, la primera revolución industrial acentúa fundamentalmente la sobreexplotación. O sea, se pensaba que la ventaja empresarial iba a estar en la medida en que ese obrero trabaje al máximo, gastando lo menos que se pueda en ese obrero. Porque era una industria asociada principalmente al mercado externo. En la segunda revolución industrial va a cambiar la lógica en el sentido de aumentar el salario de esos obreros industrializados para que genere una mejor situación de vida y de esa manera no solamente consuma bienes de autosubsistencia, sino que se convierta en un potencial, le decía recién, consumidor de otros bienes industrializados, ¿sí? Esto va a llevar a una mejora en general de la situación de la mano de obra obrera en este momento, ¿sí? Bueno, entonces para sintetizar lo que hemos planteado de este siglo XIX y sobre todo los procesos asociados a la primera globalización y a la segunda revolución industrial, es que es un siglo, si uno quiere definirlo, de prosperidad económica, porque se observa que el ingreso por persona y el nivel de vida en el mundo se elevan bastante hacia 1914 respecto de lo que habían sido unos siglos antes, ¿no? Esa convulsionada década de 1830 y 1840 de Inglaterra, donde veíamos desesperados los trabajadores ingleses porque apenas podían sobrevivir con sus familias, dado los bajos salarios, las pésimas condiciones de trabajo, el ningún derecho laboral y menos político que tenía, en realidad fue modificándose con el afianzamiento de la industrialización y del capitalismo en estos países centrales, en estos países desarrollados, ¿no? Acá, digamos, es importante marcar que con el nacimiento del capitalismo en la primera revolución industrial, bueno, empiezan a surgir las primeras ideas rebatidoras, digamos, contestatarias, como el sindicalismo, el mutualismo, pero sobre todo nace una ideología que propone el derrocamiento de ese sistema y la implantación de uno nuevo, con dos teóricos muy importantes que, analizando la sociedad británica, es que postulan y basan toda su teoría, que fueron Karl Marx y Engels, ¿sí? Bueno, ellos pronosticaban que esa situación de sobreexplotación de la Inglaterra de la primera revolución industrial iba a ser tan desalentadora y tan desastrosa y tan discordante que iba a llevar, digamos, a un levantamiento de los sectores proletarios para combatir y en realidad combatir la base de lo que era la desigualdad. Según en las teorías marxistas, la base de la desigualdad era la propiedad de los medios de producción, porque lo que generaba la diferencia era que quienes tenían los medios de producción podían vivir de la mejor manera respecto de los desprovistos de los medios de producción, esos proletarios que no tenían nada más que su trabajo para vender a cambio de un salario y que eran sobreexplotados. Con ese diagnóstico que leyeron Marx y Engels para la sociedad inglesa
de las primeras décadas del siglo XIX, de alguna manera no se confirmaron como hipótesis en el desarrollo de la segunda revolución industrial, por lo que uno observa en lo que pasó en los países industrializados, ¿no? que se sumaron al tren o a la carrera de industrialización como Estados Unidos y Alemania, y por esto mismo que acabamos de decir, de cómo paulatinamente van mejorando sus condiciones de trabajo, sus condiciones de vida. Y en realidad, las revoluciones socialistas o las revoluciones comunistas que presagiaban las teorías marxistas del siglo XIX van a terminar prendiendo en las zonas marginales de los países industrializados. Es decir, van a terminar siendo foco de revolución. Si nosotros pensamos en dónde hubo comunismo, aunque lo vamos a analizar después, en la Unión Soviética, actual Rusia y el bloque soviético de la Europa del Este, bueno, Cuba y Asia, y con China hoy bastante particular, y algunas zonas de África y de Asia, ¿no es cierto? Vemos que no eran las zonas donde en realidad se dieron desarrollos industrializados de alta gama y de alta escala, sino todo lo contrario. Fueron justamente países no industrializados, sumergidos en esas relaciones, muchos de ellos de imperialismo, de dominación imperialista, donde se van a dar estas revoluciones. Pero bueno, hecho este breve paréntesis de cómo se pensaron las cosas y cuáles fueron algunos resultados, ¿no? De cómo se pensaron las cosas en ese momento, y acá viene a lo que vamos, es que a pesar de esa mejora en general en el nivel de vida de muchos trabajadores europeos y de los países centrales industrializados, en ese siglo XIX el mundo también se hizo mucho más desigual entre las distintas regiones como consecuencia de ese proceso de imperialismo, ¿no? Y en la base tanto de la prosperidad económica como la desigualdad a nivel mundial de territorios, se encuentran estos dos fenómenos, procesos muy propios y característicos que fueron la industrialización y la globalización. Fenómenos que estuvieron fuertemente relacionados con las transformaciones demográficas, energéticas e institucionales que se dieron a lo largo del siglo XIX. Pero bueno, al mismo tiempo, la difusión de la industrialización y el avance de la globalización van a tener como efecto un aumento muy fuerte de la competencia y de la rivalidad entre los países industrializados, que es lo que lleva a esa puja de dominio imperialista. Y como consecuencia entonces de esta primera globalización, desde la década de 1870, muchos gobiernos empiezan a cerrarse a sí mismos, sobre todo en lo económico a través de barreras arancelarias, pero desde el nivel político, ideológico, también empieza a haber un incremento muy fuerte de las ideas nacionalistas, de la idea de superioridad de la raza blanca, y de alguna manera algunos países comienzan también a cerrar los flujos migratorios que habían sido tan libres hasta ese momento, como tendencias, digamos, que van a ser contrarias al liberalismo y a la globalización que proponía este siglo XIX. Entonces vemos que el Estado comienza a tomar mayor participación también en los asuntos económicos, empieza a proteger a los sectores empresariales que están afectados por esa competencia y a los trabajadores de los propios países que se ven en competencia con los sectores que son de reciente inmigración. Se comienzan a regular las relaciones laborales, como habíamos dicho, aumentan las prestaciones sociales para aminorar ese impacto de la economía global. Y en definitiva, lo que uno observa es que la globalización sembró las propias semillas de su destrucción y la manifestación fue el proceso de la Primera Guerra Mundial. Es decir, la Primera Guerra Mundial es como la culminación de todo este proceso de globalización. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Bueno, la siguiente unidad, que yo solamente voy a presentar a grandes rasgos, o sea, no la siguiente unidad, la siguiente parte de la unidad, pero que ustedes van a ver en detalle, tiene que ver ya con el propio proceso de la guerra, la Primera Guerra, y cómo queda el mundo, el concierto internacional,
al finalizar esa Primera Guerra Mundial, ¿sí? Bueno, la guerra se desarrolla entre 1914 y 1918, tiene como distintas etapas, ¿no? Lo que se llamó la guerra de movimiento al comienzo, en el primer año de guerra, donde, bueno, se pensaba que rápidamente se iba a derrotar al enemigo y entonces los ejércitos se movían muy rápidamente, hasta que se ve que esto no es factible, que hay bastante paridad en los distintos frentes de guerra, y genera esa segunda etapa, o ese segundo año de guerra de posiciones, donde en realidad están atrincheradas los ejércitos en las zonas que tienen controladas, y los enfrentamientos se dan a través de esos empates tácticos, digamos, y de trinchera. De alguna manera el año 17 es el que produce como un cambio en ese equilibrio, ¿no? entre Alemania y todos sus aliados, Gran Bretaña y Francia y sus aliados, porque bueno, es el momento en que se producen dos cuestiones claves. Por un lado, la salida de Rusia de la guerra. Rusia participaba de la guerra del lado de Inglaterra y de Francia. Se retira de la guerra porque inicia internamente un proceso de revolución, su propia revolución social, que lo lleva a instaurar como consecuencia el primer país comunista en el mundo, ¿sí? O sea, se retira porque tiene un mundo en ebullición internamente Rusia, por esa revolución comunista que acontece en el año 17 o a partir del año 17 y que lo lleva a instalar un nuevo sistema político. Ese es uno de los puntos que ustedes van a analizar más en detalle con la profesora Mirta, cómo se da este proceso de la revolución rusa y en qué se basa, ¿no? esta dinámica del comunismo en Rusia. Entonces digo, por un lado ese elemento en el año 17, año en el que a su vez, para desequilibrar las cosas, ingresa directamente como partícipe de la guerra Estados Unidos, por supuesto a favor del bloque de Francia e Inglaterra, ¿sí? Bueno, eso de alguna manera genera el desequilibrio con las fuerzas aliadas a Alemania y son las potencias que terminan finalmente ganando la guerra, derrocando sobre todo al frente alemán, ¿sí? Ahí también vamos a ver que la participación, eso lo van a analizar con la profesora en la clase práctica, la participación de Estados Unidos en la guerra va a cambiar completamente su situación a nivel mundial, porque va a ser el puntapié para que este país comience un proceso de fuertísimo crecimiento económico en la década de 1920 y empiece a visorarse como una potencia hegemónica, ¿no? A nivel mundial. O sea, Estados Unidos en la guerra no solo termina torciendo la balanza hacia uno de los bandos en disputa cuando participa activamente, sino que durante toda la guerra había sido una gran financista de esos países a los cuales se alía, Gran Bretaña, Francia principalmente, y una de las transformaciones más importantes que va a sufrir es que, habiendo iniciado la guerra como un país deudor, porque había sido un país donde se habían depositado gran cantidad de los capitales, esos que se movilizaron con la primera globalización, va a terminar siendo un gran país acreedor. O sea, termina la guerra siendo un país acreedor en el mundo y bueno, cambiando, como les digo, su posición a nivel internacional, ¿sí? Entonces, en definitiva, lo que queda por analizar con la profesora Gutiérrez es el proceso de la guerra en sí, cuáles fueron sus consecuencias y la evolución que sigue ese bloque comunista, ese bloque o ese país que está afianzando el sistema comunista, la Unión Soviética, y lo que sucede en Estados Unidos en la década del 20, que además va a ser el preludio para lo que vamos a ver ya en la unidad número 5, que es la crisis de 1929. Bueno, entonces hasta acá llegaría la exposición.
de la clase de hoy. Si es que no tienen más preguntas o alguna pregunta, podemos abrir ese espacio. ¿Mm? ¿Ha quedado claro el proceso? Sí, profe. Bueno, hoy hemos estado más adecuados en el tiempo, pero no importa, pues la verdad que es cansador. Yo ya estoy cansada de hablar y supongo que ustedes de escucharme. Pero bueno, sí, Juan. Profe, ahí recién escuchaba que hablaba de la segunda, o después de la Primera Guerra Mundial, que sería como la unidad 5. ¿Qué bibliografía sería esa? Porque yo vi en la biblioteca que solamente llega hasta un tema 4. Después... No, ya les va a subir. Si ustedes ven el plan de clase, en el plan de clase ustedes tienen los textos, ¿sí? Enunciados. No sé si la profesora no les subió todavía todos en el aula virtual, se las va a subir. Seguramente en esta semana no va a pasar eso, ¿sí? Nosotros ahora estamos en la unidad número 3, ¿sí? Y la clase que viene vamos a ver esta etapa en la Argentina, básicamente. O sea, la misma etapa, pero en la Argentina, ¿sí? Ese texto lo hemos cambiado en relación a años anteriores, probablemente el que esté faltando, pero ya está, es un texto que está en internet. Si ustedes lo buscan, lo googlean, o sea, si ustedes se fijan en el plan de clases y el nombre, lo van a poder bajar al texto completo porque lo vamos a trabajar en otras unidades, un libro entero en ese caso. De cualquier manera, la profesora seguramente se los va a subir en esta semana, ¿sí? Al aula virtual, pero está digitalizado, está en internet ese texto, ¿sí? Probablemente no lo haya subido porque es distinto a los que trabajamos el año pasado. Ese texto cambió. Pero pueden acceder a él si ustedes lo googlean. O sea, si vos te fijas en la clase de la semana que viene, la unidad número 4, que es el modelo agroexportador argentino y la guerra en la Argentina, está el texto y ahí se lo puede bajar de internet, ¿sí? Bueno, ¿alguna otra consulta, pregunta? ¿No? Bueno, los dejo entonces que descansen y nos encontramos la semana que viene, ¿de acuerdo? Bueno, profe. Gracias. Hasta la próxima. Bueno, profe, muchas gracias. Hasta luego, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.